Buenas noches a los que han ingresado. Vamos a esperar 4 minutitos más y luego arrancamos, ¿ya? Por favor, su paciencia. 4 minutitos más, por favor.
Ok, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos colegas? Salomón, Cintia, Froilán, María, Jarro, Jimena, Néstor, buenas noches. Enciendan sus camaritas, por favor. Vamos a hacer la captura. Ok, ok, ok. Enciendan sus cámaras, por favor. Muy bien, a la cuenta de tres vamos a tomar la fotografía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Alright. Listo. Pueden apagar sus cámaras. Ahora sí, haremos. Ok, estimados colegas, muy bien. Tengan ustedes muy buenas noches. Cuando exactamente son 19 horas con 12 minutos, vamos a dar inicio a la clase sincrónica de esta fecha, ¿no? 2 de julio del 2025. Bueno, ay, a ver quién es el último que va a ingresar. Ujú, ujú. Alex. Alright. Ok, y ya. Ok, me parece que ya estamos más de 10, así que vamos a iniciar con la clase. Antes de iniciar con la clase, mis estimados, recordarles de que es la última sesión sincrónica que nos estamos encontrando, en donde ya tenemos que tomar en cuenta el producto final, ¿sí? Algunas unidades educativas, por si acaso, están pasando clases sincrónicas, asincrónicas y otras presenciales. Es diversa en nuestras regiones, entonces, de acuerdo a la posibilidad, de acuerdo al encuentro con los estudiantes que ustedes tengan, vayan aprovechando, por favor, ¿ya? Bueno, en el último momento les voy a hablar prácticamente de lo que tienen que trabajar ustedes en la parte de investigación, hablando del producto final. Sin embargo, ahora nos vamos a ir a la primera parte, en donde tenemos que trabajar con los estudiantes de secundaria, ¿ya? Entonces, pues, a ver, empezaremos. No se olviden, estamos en el módulo 3, investigación científica como base para la producción de textos académicos. Em, Hemos iniciado la primera clase. ¿Cuál era el rol del ser humano en la aproximación teórica a la investigación? ¿No? Nos hemos preguntado de qué hace el ser humano para poder encontrar un conocimiento. ¿Qué hace el ser humano para hacer ciencia?
¿Cuál es la primera ciencia del ser humano? Hay algunos escritos que dicen que es fuego, ¿no es cierto? Se considera que el fuego es la primera ciencia del ser humano. Por lo tanto, en la actualidad, nosotros vamos a llamar a la ciencia a todo aquello que se estudia. Estamos hablando de diferentes olas, ¿no? Podemos hablar de la medicina, el ámbito educativo, el ámbito político, el ámbito científico, tecnológico, etcétera. ¿Sí? Si bien nosotros trabajamos en el ámbito educativo, pues entonces crearemos ciencia, crearemos epistemología, nos adentraremos a lo que es el estudio de la ontología, haremos esa praxis, ese constructo del conocimiento que tenemos dentro de las cuatro paredes y fuera de las cuatro paredes, como educadores. En eso habíamos quedado y para ello nosotros tenemos que tener esa mirada, esos ojitos de observador, investigador. ¿Sí? Si nuestros ojos son investigadores, prácticamente vamos a tener en cuenta lo que necesitamos para la investigación, para la producción de conocimientos. Porque esa es la lógica ahora. Esperemos con los diplomados que ustedes hayan hecho, hayan tenido un producto. Que no he revisado así a detalle sus RDAs, sin embargo, tienen estudios realizados ustedes, ¿no? Entonces, el producto que ustedes hayan logrado en cada diplomado, tal vez en cada curso de posgrado, qué sé yo, tiene que haber un producto, ¿no? Tiene que haber ese aprendizaje con sentido y ese aprendizaje que es significativo, ¿sí? Entonces, como profesores, necesitamos estar preparados y tener siempre esa vista de investigador. Es decir, nosotros si queremos ser creadores, tenemos creadores emergentes en la redacción, en la epistemología, indagadores, investigadores, etcétera, tenemos que enmarcarnos prácticamente en los zapatos del investigador. No hay otro camino. Y para ello va a ser siempre nuestros instrumentos de investigación, ¿no? Gracias a los instrumentos de investigación vamos a poder recopilar varias cosas, ¿sí? Entonces, eso ya es una invitación abierta para cada uno de ustedes. Hay muchos que gustan pasar clases, digamos, con extranjeros, ¿no? En donde supuestamente intentan asimilar a profundidad para poder crear conocimiento, digamos, ¿no? Sin embargo, algunos tratan de estudiar, autoformarse de manera individual, pero el objetivo es lo mismo, crear conocimiento, producir conocimiento. Entonces, la investigación nos lleva a esa parte. Uno, y el estudiante de secundaria tiene que ser consciente precisamente para que haya este tipo de alineación, digamos, ¿no? Vamos a alinear a los estudiantes, les vamos a guiar, les vamos a tratar de moldear para que ellos se alineen a este campo de la investigación, ¿sí? Entonces, ellos, no será, si tenemos 50 estudiantes, por lo menos unos 2 o 5 van a tener esa visión, digamos, de investigador. Eso va a ser un gran logro para nosotros, porque imagínate en el ámbito de la eh, escritura académica, Bolivia estamos perdidos. El 1% debe ser que está haciendo producción escrita, produciendo artículos y subiendo a las páginas indexadas del Internet. El 1%. Y no hay profesores, por si acaso. Hay cientistas en educación, hay algunos doctores, comunicadores sociales más que todo, y alguno que otro pedagogo que hace su investigación y saca a flote la escritura académica en un artículo. ¿Sí?
Entonces, si el estudiante, sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, te toma en cuenta, importante, un logro, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, de alguna u otra manera ustedes llegarán al estudiante para que se vuelvan investigadores y sepan pues ya eh, producir conocimiento con la escritura académica que ustedes van a enseñar en base a la investigación. Y ahí habrá tal vez, no sé, artículos, revistas, acopios de ensayos, de fábulas, leyendas, qué sé yo, tal vez un periódico interno de la unidad educativa, no sé. Eso ya dependerá de ustedes, pero la idea es que la investigación funcione para la producción de conocimiento. ¿Ya? Entonces, dicho esto, eh, tenemos que ahondar. Muchas veces los estudiantes de secundaria son de memoria a corto plazo. Entonces nosotros como maestros tenemos que estar como las gallinas, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar ahí chincheando, molestando, recordando, recapitulando, repitiendo, repasando, ¿sí? Es la investigación científica, ¿no? Entonces de poquito a poco ellos si repetimos una y otra vez, los estudiantes va a ser familiar ya los términos de investigación, ¿sí? Entonces para nosotros también recordarles de que es un hecho importante en la investigación es que debe seguir una serie de etapas para tratar de afirmar la verdad aplicando ciertos métodos que contribuyan al logro del mismo, la investigación científica de dos maneras, ¿no? Enseguida vamos a ver. Cuando hablamos de la investigación que tiene que ser abordada de dos maneras, solamente estamos hablando dos niveles de investigación. La primera, eso es lo que tienen que conocer ellos los estudiantes, sí, antes del enfoque de investigación, ¿no? Los dos tipos de investigación, ¿cuáles son? Una, la investigación científica básica y la investigación aplicada. ¿Qué es la investigación científica básica? ¿No? Esta investigación, por si acaso, busca incrementar el conocimiento a través de campos definidos de la realidad, es decir, busca interpretar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, por lo que el proceso está en función a solución de problemas prácticos, pero de gran necesidad para el logro de objetivos a través de la aplicación de técnicas. Dentro de esta investigación básica está el nivel descriptivo y el nivel explicativo. Descriptivo aborda los hechos de su dimensión fenoménica, precisando sus características o propiedades, construyendo taxonomías o tipologías. Y el nivel explicativo toma como sustento y referencia la descripción científica, esclarecen las conexiones esenciales y relativamente constantes entre las propiedades de los hechos y entre los hechos mismos, como la casualidad de esas propiedades. Su óptica se orienta a la formulación de hipótesis con elevado sustento teórico que pueden constituir leyes organizadas en teoría científica. El estudiante podrá hacer un estudio, una investigación del nivel descriptivo, sí. Podrá hacer un estudio del nivel explicativo, algunos seguro que sí, ¿no? Y la segunda parte, cuando hablamos de investigación aplicada, y es la práctica, ¿no? A ver, persigue el logro del objetivo, no valiéndose en un todo de la teoría, es decir, recurre a una serie de acciones en la búsqueda de soluciones y respuestas. Pragmático, la práctica, ¿no? Para incrementar el conocimiento humano sobre los fenómenos estudiados con eficiencia y racionalidad entre tipos de investigación se transporta en ámbitos de la tecnología, física, biología, tecnologías sociales como la ingeniería social, las tecnologías formales como la programación de ordenadores electrónicos. Si se dan de cuenta, estas dos investigaciones se puede hacer con los estudiantes de secundaria. Investigación científica básica
pero ellos tienen que saber hasta qué nivel avanzar. Si te das de cuenta la diferencia en la investigación aplicada, que es la práctica, acá también está la investigación científica, que es básica, apunta a describir el fenómeno y trata de explicar con profundidad en base a una hipótesis. Nosotros cuando hacemos incluso la tesis, hasta aquí nomás llegamos. Uno que otro, dependiendo a su estudio, a su carrera, se va a la parte de la investigación aplicada, a la praxis, ¿no? Entonces, eso va a depender. Siente que los estudiantes tengan conocimiento de los dos niveles, ellos ya van a decidir a qué nivel de investigación quieren llegar. Porque a la final el proceso de investigación, ¿no? El proceso de investigación que estamos realizando nosotros y donde sea, en cualquier universidad, institución, es justamente este proceso. Tiene que haber al inicio un diagnóstico, después tiene que haber un marco metodológico y marco reflexivo. Cuando decimos marco metodológico nos estamos refiriendo a lo que es la investigación. Tiene que encasillarse, ¿no? En un enfoque. Y cuando hablamos de un marco reflexivo tenemos que tener sustento teórico de la investigación, del tema o bien del problema en sí. Enseguida vamos a ver, algunos se equivocan. Estás investigando. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu título? Pareciera que son tres cosas diferentes, pero no es así, ¿no? Enseguida vamos a hablar acerca de ello. Sin embargo, la estructura principal para el proceso de investigación es esta, ¿no? Diagnóstico, marco metodológico y marco reflexivo. Para que haya todo esto, nosotros necesitamos realizar una propuesta, ¿sí? Entonces, este es el proceso de investigación que se tiene que dar. Si tú quieres que tu estudiante cree, produzca conocimiento en base a un hecho real, este es tu esquema. Y nosotros del programa Profe necesitamos que ustedes también hagan su aporte teórico científico en base a la práctica educativa que llevan adelante en base a este esquema, a esta estructura, ¿no? Primero están diagnosticando, ahora estamos en ese proceso del marco metodológico y el marco reflexivo, en donde necesitan categorizar y sustentar lo que es la temática, ¿no? Preguntando a autores y actores, sustentar ese trabajo. Una vez que hayamos hecho el diagnóstico, hayamos reflexionado de manera analítica, crítica, reflexiva, así como nos indica el paradigma hermenéutico, vamos a sacar una propuesta, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes no lo harán a profundidad como nosotros. Sin embargo, la idea es que ellos también tengan una propuesta en base a la investigación que están realizando, ¿sí? Entonces, este proceso va en todo sentido en el ámbito científico, académico. Diagnóstico, marco metodológico y propuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver. Si queremos cumplir con esa estructura que ya habíamos mencionado, tenemos que diferenciar estas palabras, ¿no? ¿Qué es un problema y qué es una situación problemática? Cuando ustedes me preguntaban, ¿qué es planteamiento del problema? ¿Qué es problematización? ¿Qué es formulación del problema? ¿Qué es el nudo problemático? ¿No? Se pareciera que es lo mismo, pero no. Tiene su propia estructura, tiene su propio nivel, tiene sus características, sus elementos, tiene su profundidad también de análisis, reflexión crítica. Entonces, acá en estos términos, donde el estudiante, estamos hablando de secundaria, por si acaso, los estudiantes de secundaria tienen que ver esa diferencia que existe en estos dos términos.
¿no? Un problema, ¿qué es un problema? Pues es una dificultad o circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es aquel que requiere solución, ¿no? Entonces, eso es el problema. Algo que está pasando, algo que está mal, ¿no? Algo que debería fluir, pero no está fluyendo, está pasando algo. Entonces, es un problema. Ahora, ¿qué es situación problemática? Aquí ingresa la palabra la problematización. Es el primer acercamiento a la realidad. Se debe organizar, analizar, reflexionar e interpretar la información recolectada con las técnicas e instrumentos identificando necesidades, problemas y potencialidades en el área. ¿Qué significa esto? Que cuando vemos acá en un problema es algo que causa, ¿no? Es algo macro. Sin embargo, en la situación problemática, o también se le llama problematización en nuestro esquema, ahí ya tenemos que acercarnos a la realidad, describir esa realidad. Por eso les decía cuando ustedes han escrito, acá dónde está la problematización. Tienes que describir todo lo que pasa con referencia a la problemática que estás viendo, que estás observando, ¿no? Entonces no había esa descripción y les había pedido que ¿cómo se describe? Pues debes de ver prácticamente primero el problema, luego organizar, ¿no? Las ideas, analizarlas, reflexionarlas e interpretarlas. ¿Cómo vas a interpretar? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de un profesor de lenguaje, desde un punto de vista de un maestro, desde el punto de vista de que eres un maestro que trabaja en base a una metodología que es práctica, teoría, evaluación y producción en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo. Y tienes en la mira qué lograr, qué tienes que lograr como perfil de salida. Hay perfiles de salida, ¿sí? Entonces, la situación problemática va a ir de manera deductiva, de lo macro a lo micro. ¿Sí? Pues tú tienes que tener esa mirada amplia de qué modelo educativo estamos hablando, tu metodología, tu especialidad y prácticamente a la problemática que tú estás observando. Y eso va a cantar o va a decir tus técnicas e instrumentos de investigación. Tal vez no sea problema, hemos hablado también, tal vez no sea problema, puede ser una potencialidad o una necesidad, ¿no ve? Entonces tiene que haber una descripción de esta parte y el estudiante tiene que estar consciente de eso, de esa diferencia, perdón, del problema que es algo general y la problematización o la situación problemática es de manera descriptiva, analítica, reflexiva en cuanto a la redacción se refiere, ¿ya? Entonces es importante que los estudiantes tomen en cuenta en secundaria, ¿sí? Después tenemos que ya identificar el problema, ¿no? ¿Cómo se identifica el problema? Se debe organizar, analizar, reflexionar e interpretar la información recolectada con las técnicas e instrumentos. Una vez identificando la problemática, se debe realizar una breve descripción y justificación de la misma. Ya, pero esa problemática que encontramos no va a ser pues fuera del marco, ¿no? En el caso del estudiante sí puede ser, porque ellos van a ver problemas que a ellos les parezcan, ¿no? No sé qué problemáticas estarían viendo ellos. Ya en las clases presenciales me van a comentar, o bien ahorita lo pueden comentar, me pueden decir, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de identificación del problema, ya habíamos enmarcado. No puede salirse fuera del contexto educativo. No puede estar fuera de la especialidad, ¿no? En eso habíamos quedado.
Entonces, en los estudiantes ya va a ser más amplio, ¿no? Hay que analicen, que reflexionen, que interpreten, pero que identifiquen el problema. Cuidado que estén identificando varios problemas, ¿no? El estudiante se esté complicando, encontrar este problema, este problema, este problema. No, no va a estar bien. El estudiante tiene que saber identificar el problema y priorizar. De eso se trata la investigación. De eso nace la especialidad, ¿sí? No puedes investigar una, dos, tres, cuatro variables, ¿sí? Se puede, pero no debes, porque esta es una investigación básica. Los que hacen investigación en maestría, tres variables mínimamente, ¿no? Los que están haciendo doctorado, cuatro variables o cinco variables, ¿no? Se puede, pero no, eso no vamos a complicar al estudiante. El estudiante tiene que determinar solamente un problema, es decir, una variable, para que pueda solucionar, ¿no? Entonces, tiene que ser nuestra guía también, ¿no? Hay que tomar en cuenta esta parte. Luego, ¿cómo hacemos la descripción del problema? Tiene que haber un enunciado y un contexto. A ver, aquí tenemos un ejemplito para que el estudiante no se vaya del marco, ¿no? Y nosotros también tampoco nos vayamos fuera del marco. Acá, en el enunciado, la violencia familiar es un problema creciente que afecta a muchas familias y se ha identificado que la falta de comunicación asertiva dentro del hogar puede ser uno de los factores que agravan esta situación. ¿Cuál es el contexto? Diversos estudiantes han demostrado que los conflictos no resueltos de manera efectiva y la falta de habilidades comunicativas dentro del núcleo familiar incrementan las tensiones, lo que en muchos casos deriva en episodios de violencia. Entonces, para que haya un enunciado tiene que haber un contexto. Para que haya este contexto tiene que haber un enunciado. Cuando hablamos del problema o tratamos de delimitar el problema, tenemos que analizar estos aspectos. Contexto. El contexto nos va a llevar prácticamente a que ya se determine la problemática que vemos. Y es aquí donde puede haber máximo dos variables. Acá ustedes por si acaso pueden ver, ¿no? La violencia familiar es un problema creciente que afecta a muchas familias y se ha identificado que la falta de comunicación asertiva del hogar puede ser uno de los factores que agravan la situación. Violencia familiar, falta de comunicación asertiva. Acá tenemos dos variables, ¿no? Dos problemas, digo, dos variables en el problema, ¿no? Si no hay comunicación asertiva, o es limitante, o falta de esa comunicación asertiva, hace que crezca la violencia familiar, ¿no ve? Entonces, eso va a ser importante que los estudiantes empiecen a conocer. Y nosotros como maestros tenemos que tratar de encontrar esas variables y explicarlas, ¿no? ¿Qué es contexto? ¿Qué es enunciado? ¿No? Entonces acá el contexto es sencillo de entender porque está como ejemplo de manera sencilla, ¿no? Posterior a ello, tenemos ya que justificar. Los estudiantes, una vez que han hecho el diagnóstico o bien han encontrado un problema, necesitan justificar qué cosa. Porque muchos en los estudiantes, me acuerdo cuando estaba en aula, me decían, ¿qué cosa vamos a justificar? ¿Cómo es la justificación? ¿De dónde tengo que empezar? ¿Cómo se hace? Uno fácilmente responde, no tienes que eh, hacer la justificación respondiendo a tres preguntas, ¿qué, por qué y para qué? ¿No? Pero lo que faltaba era decirle, tienes que justificar, pero tienes que justificar no al título, sino al problema. Eso es importante. Los estudiantes de secundaria en el momento de escribir tienen que tener en mente de que tienen que justificar al problema. ¿Sí?
Eso, por favor, tómelo en cuenta. Y como ejemplo, así sencillo, de manera sencilla, está, ¿no? La violencia familiar no solo afecta a los miembros directos de una familia, sino que también tiene repercusiones sociales profundas, como el aumento de problemas de salud mental y comportamientos antisociales en los hijos. Comprender cómo la falta de comunicación asertiva influye en la aparición de violencia podría contribuir y a diseñar estrategias de prevención y mejora de las relaciones, ¿no? Pues acá está tratando de justificar, pero el problema, ¿no? Si hay eso, puede afectar no solamente a la familia, hay otros aspectos, ¿no? Va tratando de justificar. Entonces, esto tiene que tener una relación con el problema, ¿sí? O sea, aquí va a justificar al problema, no puede justificar otra cosa, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, mis estimados licenciados. Y luego, después de que el problema surgió, hacemos lo que es la justificación, van a hacer lo que es la pregunta de investigación. ¿No ve? Entonces, en la pregunta de investigación, ¿cómo influye la falta de comunicación asertiva en la relación intrafamiliar y su repercusión en la adolescencia? Esto es una pregunta de investigación que el estudiante tendría que sacar, ¿no? Encuentra su problemática, justifica y hace su pregunta de investigación. Y esto es como este es el eje, digamos, ¿no? Para que haga la investigación, ¿no? ¿Cómo influye la falta de comunicación asertiva en la relación intrafamiliar y su repercusión en la adolescencia? Hay como les digo, hay un, hay un pre y hay un post, ¿no? Tratamos de que la hipótesis más o menos se responda. La pregunta de investigación es alarmante para el investigador y va a ir en busca de esto, ¿no? ¿Cómo influye la falta de comunicación asertiva en la relación intrafamiliar y su repercusión en la adolescencia, ¿no? Entonces, esto ya es llamativo, va a ser el eje para que la investigación no sea monótona, sino va a tener un objetivo ya al horizonte, ¿no? Entonces es importante también hablarles de que el, ¿cómo se llama? La formulación del problema es el eje para que la investigación fluya, emerja, ¿ya? Luego hablamos de las características, ¿no? Después de ese problema va a haber preguntas problematizadoras, ¿no? Y esas preguntas problematizadoras tienen que tener algunas características que tienen que tomar en cuenta también, porque te van a preguntar, ¿no? ¿Y ahora cómo voy a formular mi problema? ¿Y ahora cómo voy a hacer mis preguntas problematizadoras? Las preguntas problematizadoras, ¿para qué sirven? ¿Con qué eh, pronombres interrogativos tengo que iniciar? ¿La estructura cómo es? Etcétera. Se va a haber preguntas en ese tipo y tú tienes que tomar en cuenta también que las características son estas, ¿no? Son motivadoras e inspiran a investigar sobre el nudo problemático. Son preguntas abiertas, buscan ser contestadas con argumentos claros y bien fundamentados. Permite reflexionar y comprender nuestra propia experiencia. Ayuda a interpretar el nudo problemático. Cuestiona al accionar de los actores educativos y genera procesos de diálogo horizontal. En realidad, ¿no? Las preguntas problematizadoras tienen que ser abiertas, no pueden ser preguntas cerradas, ¿sí? Decir, ¿qué, no? ¿Por qué? ¿Cuáles? Entonces, esto ya
tenemos que empezar a practicar con los estudiantes para que ellos ya busquen o formulen, mejor dicho, lo- las preguntas problemáticas. Una vez formulando, ya tienen que buscar actores educativos, ¿no? Para que puedan sustentar su trabajo, ¿sí? Si hay una problemática, entonces en base a esa problemática es donde ellos van a buscar las preguntas problematizadoras, ¿no? Van a tratar de responder. Y eso en la redacción les va a permitir argumentar, sustentar, escribir, analizar, interpretar, relacionar, tal vez, ¿no? Entonces, las preguntas problematizadoras son en base al nudo problemático, nos dice acá, ¿no? Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta muy bien. Luego, todos los científicos inician así. Así, ¿de qué manera? ¿No? Esto para las preguntas problematizadoras. ¿De qué manera? ¿A causa de qué? ¿Qué consecuencias? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿No? Son, son preguntas que tratan de la respuesta sea larga, ¿no? La información se extienda y en base a esa extensión nosotros podamos categorizar. Porque si preguntaríamos con preguntas cerradas, sí, no, no nos sirve de nada, ¿no? Pero si el actor investigado va a decir más cosas, nosotros vamos a tener mayor posibilidad de poder agarrar, interpretar, codificar y categorizar. Tenemos unos ejemplos, ¿no? De lo que son las preguntas problematizadoras. ¿De qué manera se puede trabajar el fortalecimiento de la comunicación asertiva en el ambiente familiar? Esta pregunta, por si acaso, va dirigida a los actores educativos y es amplia, ¿no? ¿De qué manera se puede trabajar el fortalecimiento de la comunicación asertiva en el ambiente familiar? Te van a contestar de manera amplia, ¿sí? Una autoridad te va a contestar con sus palabras, su fundamento y así. Cualquier tipo de actor educativo va a tener su respuesta. Va a ser amplia y nosotros como investigadores vamos a poder categorizar, analizar, etc. Otra pregunta, ¿por qué es importante fortalecer la comunicación asertiva para el bienestar familiar? También es amplia, ¿no? ¿Por qué es importante fortalecer la comunicación asertiva para el bienestar familiar? ¿Por qué una respuesta del estudiante va a ser distinta a una respuesta del director o del profesor o de alguna autoridad, algún padre de familia? ¿No? Son amplias. A eso me refería cuando eh, hemos dicho de que las preguntas tienen que ser amplias para que puedan contestar los actores educativos. Siguiente, dice, ¿qué consecuencias tiene una mala relación intrafamiliar en la vida de los adolescentes? ¿No? Igual, ¿qué consecuencias? Porque la mirada del director es distinta del estudiante, ¿no? Las consecuencias que ellos ven. El papá también, ¿no? ¿Qué consecuencias? Distintas. Son amplias. Así son las preguntas. Bueno, así tienen que ser las preguntas problemáticas. ¿Sí? En algún momento les había dicho acá no tiene que ingresar la palabra cómo. ¿Sí? Pese que en el ejemplo estaba, ¿no? Pero no tiene que ingresar acá la palabra cómo en las preguntas problemáticas. ¿Ya? Ahora, elementos del objetivo general. Cuando hablamos de elementos del objetivo general, tenemos que tomar en cuenta. Los estudiantes de secundaria, por si acaso, algunos desconocen, ¿sí? Están empezando de cero en la investigación. Nunca nadie les había hablado de la investigación primero de secundaria, segundo de secundaria. Y ustedes están trabajando con los estudiantes de primero, algunos de segundo, algunos de tercero están trabajando. Quinto y sexto ya algo por lo menos. Y es más, incluso algunos en la universidad todavía esto no desconocen algunos. Aunque es un objetivo general, no sé cómo empezar, ¿no? Los estudiantes de secundaria tenemos que empezar a decir de que tiene elementos el objetivo general, ¿no? Tiene que empezar con el verbo en infinitivo. Ahí van a ver los verbos infinitivos.
Ah, había sido los verbos que terminan en ar, ir, ¿no? Ahí también haciendo un aporte a lo que es. Tiene que tener un problema, ¿no? Tiene que tener sujeto o participantes, contexto, propósito. Son 5 elementos que tiene que tener. Y cuando hablamos del verbo en infinitivo, significa la acción amplia que abarca toda la investigación. Eso también hay que ver qué tipo. Tal vez aquí podrías mostrar no sé, en un cuadro la taxonomía de Bloom, porque hay varios verbos, ¿no? Que te marcan según el tipo de teoría de Bloom. Luego tenemos el problema, ¿no? De qué se va a estudiar, sujetos o participantes, quiénes serán los investigados, ¿no? Contexto, dónde y en qué situación se realiza la investigación, propósito, indicar qué se quiere lograr en términos generales, ¿sí? Después de ello ya empezamos a construir con ellos, ya hemos dado los elementos, ya hemos dado la receta y ahora, después de la receta, necesitan ellos construir, ¿no? Objetivo general. Y dijimos los elementos que hemos visto, ¿dónde está? Analizar qué había sido, verbo infinitivo, ¿no ve? El impacto de la violencia, ¿qué había sido? El impacto de la violencia emocional es el problema, ¿no ve? En la comunicación asertiva de los adolescentes, sujetos o participantes, ¿no? Sujetos de estudio. En escuelas públicas, contexto. ¿Ve? Entonces, en ese sentido se va trabajando con este ejemplo con los estudiantes. Ustedes tienen que dar varios ejemplos, ¿no? Ahora vamos a hacer de este problema. Ahora hagan el objetivo general y listo. Si no hacemos la práctica, pues la teoría un ratito se va, ¿no? Entra por un lado y sale por el otro lado, hablando de oreja, ¿no? Entonces hay que hacer la práctica, hay que hacer vivencial esta parte, ¿no? Elementos de los objetivos específicos, otra característica importante también, ¿no? Verbo en infinitivo, aspectos concretos, población o muestra. Acción concreta que desglosa el objetivo general. Aspecto particular del fenómeno o problema que se estudiará. Sujetos específicos o grupo que será estudiado. Estos elementos también tienen su ejemplo y los ejemplos están acá. Muchas veces nosotros hemos dicho de que los objetivos específicos son como graditas para encontrar el objetivo general, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, justamente nosotros cuando hablamos de ello, tenemos que mostrar este ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de identificar. Aquí solamente estamos haciendo el análisis de por si acaso los elementos, ¿no? Identificar, verbo infinitivo. Las principales manifestaciones de la biología emocional, área o aspecto concreto. En los hogares de adolescentes, la población. 8. Evaluar, verbo infinitivo. Cómo la violencia emocional afecta a la autoestima, aspecto concreto de los adolescentes, la población, a través de entrevistas, el método, ¿no? Comparar, verbo infinitivo. Las habilidades de comunicación asertiva entre adolescentes que han vivido situaciones de violencia emocional y aquellos que no, aspecto concreto y población. Entonces, el estudiante, sabiendo la descripción de los elementos, también tiene que tomar en cuenta la secuencia de los verbos, de los verbos específicos, ¿sí? Si en la primera decimos identificar, ya, vamos a identificar las principales manifestaciones de la violencia. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar, ¿no? Evaluar cómo la violencia emocional afecta la autoestima. Después, ¿qué vamos a hacer después de evaluar? Comparar las habilidades de comunicación asertiva entre adolescentes que han vivido situaciones de violencia. Esto ya va a depender de la tutoría de ustedes, ¿no? Muchos me dirán, primero podría colocar comparar, después evaluar, ¿no? Pero eso va a depender también de qué, el objetivo general, ¿no? Va a depender de todo esto, ¿no? Si va a ser explicar, analizar, determinar. O sea, la clave está aquí también para poder enmarcar. Si va a ser determinar, ya, obviamente que este
que esta investigación va a ser del enfoque cuantitativo, ¿no? Porque va a hacer una cuantificación. Va a hacer cuantificación, acá obviamente tiene que empezar con diagnóstico. Esta gradita que van a encontrar, ustedes tienen que dar la secuencia y el estudiante tiene que tener en cuenta eso. No puede ser que evaluar esté adelante y identificar esté al último, ¿no ve? Tiene que haber una secuencia, ¿sí? Entonces eso también, por favor, estimados compitas, van a tomar en cuenta para que la investigación tenga ese enlace, esa correlación, ese encadenado que tiene que existir. Toda la investigación no está suelta. Toda la investigación tiene su antes, su proceso y su final. Y van agarraditas, así como van eh, los trencitos, como las cadenas. Y luego, importantísimo, hemos dicho, el anterior hemos hablado bastante de esto, de marco metodológico, ¿no? Porque esto te va a guiar, pues. Esto es lo que te va a guiar. Con simplemente determinar este marco metodológico, tus objetivos incluso ya lo vas a poder determinar. Tus objetivos generales, específicos, van a ser en base a este marco metodológico, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta de qué tipo de investigación, diseño de investigación, tipo de investigación, selección de instrumentos cuantitativos, cualitativos, tipo de investigación. Todo este proceso, por si acaso, no debe salirse del marco, en base al enfoque de investigación. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Hemos hablado del esquema de la investigación. Hemos dicho de que la investigación tiene que ser diagnóstico, tiene que ser analizado de manera analítica, crítica, reflexiva, en base al marco metodológico y el marco reflexivo, para sacar una propuesta, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho un diagnóstico, hemos hecho el marco, estamos sacando una propuesta. Y el estudiante tiene que hacer este proceso. Va a diagnosticar, va a hacer el estudio de este marco y tiene que proponer. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, por si acaso, es la producción intelectual, puede ser, producción de escritura académica, puede ser, ¿sí? En base a este esquema. El marco reflexivo vendría a sacar una propuesta y esa propuesta va a ser un artículo, ¿sí? Un trabajo científico, un trabajo académico en donde cumpla con esta estructura. Título, introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología, cronograma, recursos y conclusión, perdón, referencias, ¿no? Referencias. Luego, anexos. Esa es la estructura que nosotros vamos a rogar a los estudiantes que realicen, ¿ya? Tienen que probar lo que es el diagnóstico, hacer uso de los instrumentos que han debido hacer practicar, ¿sí? Y pues esto ya es el producto que tienen que presentar, ¿no? El título debe ser claro. Aquí hay varios títulos por si acaso, ¿no? Título explicativo, título descriptivo, así hay. Entonces, para poder recomendar, tendríamos que decir, o sea, lo primero es que hagan, ¿no? A la primera no puedes observar, ¿no ves? Hagan, después de que hagan, ya recién las observaciones eh, tienen que venir, pero de manera aceptable, digamos. No podemos hacer observaciones que eliminen al estudiante. Tiene que ser constructiva la observación.
no destructiva. ¿Ya? Entonces, título debe ser claro y reflejar el contenido de la investigación. La introducción presenta el tema y el contexto de la investigación, incluyendo la relevancia y el objetivo de estudio. El planteamiento del problema describe el problema específico que se va a investigar, justifica su importancia y plantea las preguntas de investigación. Objetivos, establece los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar. Marco teórico, revisión de la literatura existente sobre el tema, conceptos clave y teorías relevantes que sustentan la investigación. Y luego la metodología, ¿no? Explica el diseño de investigación, los métodos de recolección de datos, el enfoque cual y cuanti-mixto y el análisis de datos. Después de ello tenemos el cronograma, detalla las etapas de la investigación y los tiempos estimados para cada una. Luego tenemos los recursos, no especifica los recursos materiales, financieros y humanos requeridos para llevar a cabo la investigación. Y todo, como es una investigación, como es una producción académica, tiene que tener sus referencias, ¿no? Incluir una lista de fuentes citadas de la propuesta. Luego tenemos anexos, información adicional que puede ser relevante como cuestionarios gráficos o tablas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de enseñar a los estudiantes, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo final y con ello yo agradezco su participación de ustedes y pues presto para poder contestar tal vez algunas preguntas en base al tema que estamos hablando, ¿no? Esto por si acaso es para trabajar con los estudiantes. Pasito a pasito hemos visto, ¿no? El esquema hemos visto, después hemos visto lo que es el problema, cómo se hace la justificación, ¿no ve? Cómo se hace la formulación del problema. Después de la formulación del problema, hemos visto lo que es las preguntas problematizadoras. Después de las preguntas, hemos visto cómo se hace el objetivo general, objetivos específicos, no salirse del marco de la metodología, hemos dicho, ¿no ve? Para llegar a la final, a la estructura que tienen que ¿sí? Obviamente que lo van a hacer en borrador, no pasa nada, lo importante ya es lograr que ellos empiecen a producir conocimiento. ¿Ya? Entonces, éxito sería, mis estimados compañeros, para que trabajen con los estudiantes de secundaria. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, hágalo ahora, porque después voy a hablarles de lo que tienen que trabajar ustedes, ¿no? Educación regular. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Licenciado, este trabajo, como tenemos que realizar ahora, pero nosotros el lunes ya entramos en vacación. Claro. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con los estudiantes? Los que estamos trabajando en esta semana podríamos darles el trabajo, ¿no? Para las vacaciones, tomando en cuenta de que se tiene que trabajar el objetivo, o sea, todo lo que hemos hecho ahora, tenemos que tratar de que ellos ya Mm, empiecen a ver la investigación como algo importante. Para ustedes, por si acaso, es disculpe, Lick, pero prohibido es dar tareas. obvio, pues obvio, obvio, nada que no va como tarea, pues, no Bien va, complicado es. sí, sí, no va como tarea, sino que ellos traten de que, o sea, en este caso, la investigación está en el constante vivir, ¿no? Ellos tranquilamente podrían hacer una investigación de dónde están. Por ejemplo, algunos se van a ir a trabajar, pueden hacer ahí una investigación. La idea es de que ellos tomen en cuenta de qué aspectos, cuál es la estructura de la investigación. Porque cuando se van a ir a trabajar van a encontrar otros tópicos, ¿no ve? Y eso va a ser relevante para nosotros, para los maestros. Entonces, lo importante ahora es que ellos, digamos, empiecen a tomar esos elementos de la investigación, ¿no? Como sea, eso es como un juego ya cuando uno lo practica, ¿no? Encontrar el problema, su justificación, luego sus objetivos. Es como un juego cuando uno lo practica.
pero si le presionamos, si le exigimos, digamos, para que presente ganar alguna nota, ahí estaríamos perdiendo, digamos, ¿no? Entonces, eso simplemente, estimados colegas, no será que les va a presentar, por ejemplo, como la colega dice, tienen vacaciones, es cierto eso, pero por lo menos en teoría se les va a explicar, digamos, ¿no? A dónde va apuntando esta investigación, cuál es su estructura para poder presentar. Porque a la vuelta de las vacaciones vamos a retomar nuevamente y ahí sí vamos a pedir producto ya, porque van a estar dentro, ¿no? Pero que se vayan practicando, si van a ir a trabajar a algún lado, tal vez van a estar en la casa, qué sé yo, que se vayan practicando, ¿no? No lo van a decir, es tareas por puntaje, sino, porque eso trae a veces consecuencias. Eso, Liz. Dice, buenas noches, una consulta. Con respecto a la concreción, hoy estaríamos iniciando lo que es la unidad temática 4, ¿cierto? Del módulo 3. Tenemos que presentar una concreción, bueno, la segunda concreción de este módulo, Mm, ¿o no? ya han debido hacer La la primera, concreción. la primera concreción sí, pero en la segunda veo que está subida en la plataforma y hay que presentar este sábado. La primera es Liz, del primer tema, del primer módulo. Claro, pero entonces lo que está en el sistema, porque he revisado, Licen, es que, sabe, no sé, tal vez es distracción mía. Yo, la verdad, siempre he dicho, tenemos inicio de actividades, por decirlo como esta, es la unidad temática 4, la presencial la concretizamos en el sábado, en la presencial, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos que hacer nuestro cuestionario, nuestro foro. Pero yo siempre me hacía pisar por el tiempo porque sábado teníamos clases y domingo ya se cerraba el foro y el cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, eso me ha pasado con el 2 y el 3 por decir. El 4 también ya está, pero recién estamos iniciando el 4. Yo ya lo he tenido que llenar pues, antes de que me haga vencer con la fecha también. Y a eso me voy. Está también en la concreción, o sea, la segunda concreción, y está con fecha para 5 de julio, o sea, para este sábado. Pero recién estamos terminando, esa era mi duda. Y lo mismo el producto final, por decirle, lo que nos estaba pidiendo la anterior clase, ¿no es cierto? Van a ir elaborando la continuación de nuestro proyecto. Igual está con fecha para 5 de julio, si no me equivoco. Sí, las notas tienen que entregarse hasta el 7 de julio. Bueno, pero esto hemos ido trabajando ya desde el inicio del módulo. Si se dan de cuenta, o si recordamos un poquito, los foros ya han sido subidos desde el segundo módulo, todito, ¿sí? Entonces ya había tiempo suficiente para poder contestar esto de los foros. De esa parte yo creo que no tenemos ningún problema. El cuestionario, eso igual es hasta el viernes o el sábado, creo que es, ¿no ve? Pero eso tampoco hay mucho problema, solo son dos preguntitas en base al texto que ustedes tienen, el texto de manera general. Podrían haber contestado cualquier rato, cosa que nosotros tendríamos que haber hecho después de la clase 20 minutos y listo, lo tendría que cerrar el cuestionario. Sin embargo, me han solicitado de que se habilite hasta el día sábado. Por eso se está habilitando hasta el viernes, creo, o sábado. Me dijeron, pero hasta el día sábado nos habilitan foros y cuestionarios, no había problema. Esto de la concreción, por si acaso hemos ido avanzando, les había dicho de que la concreción del uno, bueno, eso ya han subido, no hay problema, creo que toditos han subido, de eso no hay ningún problema, solo que me falta revisar estilo de redacción, secuencia, etcétera. Entonces, ahora con el 2 la anterior semana yo les había dicho de que ya hagan la concreción con lo que estamos llevando ahora, con el uso de los instrumentos de investigación para lo que es cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Eso es lo que tendrían que subir como concreción.
¿sí? Porque ya no les va a alcanzar el tiempo, porque se viene el producto final, les había dicho. Y justamente, ¿no? Ahora el producto final se viene y este fin de semana lo tienen que subir. Por eso la anterior semana ya les había dicho, no les va a alcanzar el tiempo, porque estamos acostumbrados de que el, la unidad temática uno y 2 se lleva, pero una de ellas se tiene que concretizar, ¿no? Lleva 3 y 4, una de ellas se tiene que concretizar, pero ya hemos llevado la 3. Esta 4 ya no, porque mira, aquí está el producto. Si vas a querer concretizar este, vas a tener que presentar todo este esquema del trabajo, de la propuesta, ¿no? Entonces no va a ser eso posible. Y eso que están saliendo de vacaciones todavía. ¿No ve? Entonces, por eso se les había dicho, ¿no? Que la concreción subo en el anterior. Ahora que nos vamos a enmarcar en lo que es el producto final, que es otra etapa eso. Eso dice. Lick, Adelante. eh, lo que estaba observando en el ejemplo, por ejemplo, el objetivo general, el planteamiento del problema. Y tal vez estoy equivocado, puede ser también licenciado. Y a mí me han enseñado en la universidad que el objetivo general, planteamiento del problema, mejor dicho, planteamiento del problema, pregunta de la investigación, el objetivo general, los dos y después al título. Exacto. Eso va, me dijeron a mí. Lo que he podido observar es que hay diferentes en ese ejemplo, no tiene relación. Esa era mi pregunta, licenciado. Ya. En lo que dices está muy bien. Lo que tiene relación, ¿no? Para que salga el título, está la formulación del problema. Ujú. Objetivo general, Ahí cambiamos nada más, ¿no? ¿sí? Y Después el título. sale el objetivo general y luego del objetivo general sale el título, ¿sí? Respondiendo a lo que es la hipótesis. Cuatro tienen que tener relación. Cuando Y, hacemos un estudio, digamos, de tutoría, ¿el tutor qué hace? Lo primero que se va a ver, a ver, vamos a tu objetivo. Listo. Objetivo, quiero ver tu planteamiento del problema. Ah, ya responde y el título está aquí, ¿no? Entonces, tiene que haber esa secuencia, está muy bien. Ahora, esto, si se dan de cuenta, hemos sacado de la cartilla es decir, donde se les ha compartido, de ahí hemos sacado, no hemos cambiado nada por si acaso. Sin embargo, tiene relación, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos enseñando simplemente a ver los elementos que tiene que tener el objetivo general. Ahora, esa relación, eh, esa concatenación, si vale el término de objetivo, de problema y título, ustedes ya lo van a llevar en la práctica, ¿sí? Ustedes ya van a ser tutores y tienen que tener relaciones, ¿sí? Pero ahora, mira, en la práctica ya vamos a ver, ¿no? Cuando el estudiante vaya trabajando, ¿no? Va a sacar un problema y van a ver que dos títulos van a sacar, ¿no? Y ustedes tranquilos, ¿no? Porque tienen que esperar que el estudiante se equivoque para que al final ustedes digan, esta es la secuencia, ¿sí? Toma en cuenta tu hipótesis, toma en cuenta tu objetivo general en base a tu problema. De hecho va a salir tu título así, ¿no? Y el conchuis va a entender mejor y ahí van a lograr lo que es un aprendizaje significativo, ¿no? Está bien Salomón, positivo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué más? Con esto lo cerramos. Yo creo que en caso de los estudiantes no habría ningún problema. Ustedes van a llevar adelante, pero la manera de enseñar está en la cartilla paso a paso, ¿no? Enseñamos lo que es anunciado, está ahí abajo como práctica. Enseñamos lo que es la identificación del problema, está ahí abajito, ¿no? También como enseñar. Problematización está ahí abajito. Ustedes ya van a llevar adelante toda esta situación.
¿ya? En base a la cartilla que se les presenta desde el Ministerio de Educación, ¿ya? Nos vamos a la segunda parte de lo que es la investigación que tienen que realizar, ¿no? Hemos hablado bastante el fin de semana en curso. Hemos hablado de todo, desde el enfoque habíamos hablado, ¿no ve? Hemos hablado justamente del marco metodológico que tiene que tener una investigación. Hemos hablado del marco metodológico, hemos hablado del diseño de investigación, de los métodos de recopilación de datos. Después hemos hablado de la población y muestra que tiene que haber, los instrumentos que vamos a utilizar. Hemos hablado de eso para recordar un poquito. Pues hemos dicho que hay que hacer el análisis, ¿no? Hay que analizar esos datos que vamos a encontrar. En los dos enfoques, hemos dicho, si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo. Y es más, hemos dicho, ahora se les pide el análisis de datos, los dos. Por eso tenían que construir ustedes sus instrumentos de investigación para los dos enfoques, ¿no ven? En este caso, en cuantitativo y cualitativo, ¿no? Después hemos hablado también del diseño de investigación, de tipos de investigación, habíamos hablado también, ¿se acuerdan? Me parece que hasta ahí hemos hablado de teoría, ¿no? Después hemos hablado de, ¿dónde está? Que este enfoque también habíamos hablado, enfoque de investigación, donde habíamos quedado, ha sido, no, aquí están los enfoques, aquí habíamos quedado, ¿no? Habíamos dicho anterior, por si acaso traigan lo que son instrumentos de investigación de acuerdo al enfoque, ¿no? Ya sea cuantitativo o cualitativo. En eso habíamos quedado, ¿no? Algunos han traído y tienen su sello, y algunos no han traído, entonces perdieron el sello, ¿verdad? Ya. Ahora, se viene el análisis e interpretación de datos, ¿no? Ustedes ya en base a ese instrumento de investigación ya tienen que hacer un vaciado, ¿no? En base a ese vaciado tenemos que hacer una interpretación. Hay que explicar, hay que interpretar, hay que explicar en sí los datos encontrados en los dos enfoques, tanto cualitativos o cuantitativos. Ese análisis, ese análisis se hace de acuerdo al instrumento que ustedes hayan elaborado, que hayan aplicado. ¿Ve? ¿Para qué? Para que haya una... ya. Aquí por si acaso, ¿no? A ver, sí. Aquí por si acaso tenemos una pregunta de entrevista, ¿no? Vamos a colocar un ejemplito. Un ejemplo, ¿no? Dice, ¿cómo perciben los estudiantes el uso de tecnología en el aula? Dice, es una pregunta de una entrevista, por si acaso, de una guía de entrevista. Nosotros ya vamos a empezar a utilizar el vaciado de los instrumentos de investigación que habíamos utilizado, ¿no? Fragmentos de entrevistas. Supongamos que hemos consultado, ¿no? A un estudiante y el estudiante responde, ¿no? Con videos entiendo mejor los temas, ¿no? Mejora el código por si acaso. Hay que, por ejemplo, todas las preguntas que estamos haciendo hay que transcribirlos de esta manera y luego hay que codificarlos para que después de la codificación hagamos la categorización. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace en investigación cualitativa. Este cuadrito tendríamos que hacer en base a la pregunta, ¿no? La pregunta está ahí, nosotros hacemos todo lo que dicen los entrevistados, luego damos su código y la categoría. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Con videos entiendo mejor los temas. El código mejora en la comprensión.
pero la categoría que nos va a servir y vamos a colocar como subtítulo en nuestro trabajo va a ser este. Beneficios del uso tecnológico. Este beneficio del uso tecnológico ya vamos a poder sustentar con actores y autores. Tú vas a buscar en algún texto beneficios del uso tecnológico, te va a salir en algún texto, ¿sí? Y también te puede servir lo que te va a contestar algún entrevistado, ¿no? Otro, a veces el Internet falla y no podemos trabajar bien. Así es el argumento que hacen los estudiantes. ¿No ve? Así es el argumento que hacen ellos, ¿no? El Internet falla y no podemos trabajar bien. Entonces el código, problemas técnicos. La categoría, limitaciones del uso tecnológico, ¿no? Otro, las clases son más divertidas con presentaciones. Código, mayor motivación. ¿Cómo vamos a categorizar? Beneficios del uso tecnológico. Así más o menos se hace la categorización de las preguntas de entrevista que o que vamos a realizar o que ya hemos realizado, ¿sí? Entonces, así es la categorización, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hagamos la producción categorial de la experiencia problematizadora a través del diálogo de actores y autores, tenemos que tomar en cuenta justamente eso, ¿ya? Para hacer la categorización, primero seleccionar, organizar, delimitar, reflexionar, interpretar necesidades, problemas y potencialidades, para que nosotros categoricemos causas, efectos vinculados al hecho educativo, ¿no? Porque ello va a permitir establecer elementos de análisis que aporten a la comprensión, reflexión crítica de la necesidad problemática o potencialidad. ¿Y en base a qué? Audios de entrevistas, diario de campo, guías de observación. Así tenemos que tratar de encontrar las categorías, ¿sí? Ahora, pasos para categorizar, ¿no? He mostrado un ejemplo sencillito de un estudiante, pero si queremos hablar de manera detallada, les tendría que decir de que los pasos para categorizar son: uno, revisar el planteamiento de las preguntas problematizadoras, porque esas preguntas problematizadoras van a responder al nudo problemático, ¿ya? Esas preguntas problematizadoras tienen que ser en base a qué? A las preguntas problematizadoras, ¿ya? En función a la dificultad, carencia o fortalecimiento de alguna capacidad, posteriormente enfocarse en la capacidad de no, que no se trata de fortaleciendo o que se está fortaleciendo en el caso de fortalecimiento. Lo importante acá es que haya relación entre el planteamiento de las preguntas problematizadoras y el nudo problemático. No puede ser el nudo problemático hablando de lectura y las preguntas problematizadoras buscando la motivación del estudiante en la lectura, sino tiene que haber relación entre las preguntas problematizadoras y el nudo. Y ese es el paso número uno, coherencia. Después de eso, en este apartado se consigna la fuente de origen en la ficha. Esta puede ser una entrevista, eh, en cuyo caso se debe identificar el nombre del entrevistado, el nombre del entrevistador, la fecha y el tipo de acto educativo al que pertenece, un libro u otra publicación utilizando la referencia correspondiente según las normas APA, un instrumento de investigación, por ejemplo, diarios de campo, indicando claramente el tipo de instrumento utilizado y la población a la que hace referencia. Ese es el paso 2, ¿ya? Entonces, si vamos a tener esa relación entre el planteamiento, nudo problemático y las preguntas problematizadoras, ya, adelante. Vamos a utilizar ahora la entrevista, ya sea un libro o a un autor educativo, ¿sí? Eso es lo más importante. Ahora, ejemplo, ya hemos visto nosotros, por si acaso, ¿no? Ejemplo de fichas para entrevistas. La entrevista realizada al padre de familia Juan Pérez en fecha 20/4/2021, entrevistador Ana Cáceres, digamos, un ejemplito. Aquí en el colegio en los últimos años ha aumentado
las peleas entre estudiantes. Los más menores siempre son los más abusados. Así dice así dice el padre de familia Juan Pérez, ¿no? Entonces, en la ficha, esto ya hemos llevado por si acaso anterior, ¿no? Cuando hemos hablado de fichas bibliográficas, recordaremos. Ejemplo de ficha para libros, revistas u otros, ¿no? La fuente. Álvarez Gutiérrez, Carlos, Causas de Bull Alto, La Paz, Bull de Libro. ¿Qué dice? A partir de estudios sociométricos en la ciudad del Alto, ahí está, entre comillas, porque es menos de 40 palabras, ¿no? Página 40. Son citas, ¿no? Son citas para poder introducir a un párrafo que vamos a construir. Y ustedes ya saben bien, ¿no? ¿Qué te... Este, A ver, disculpe, adelante, disculpe, Liz. adelante. Eh, lo que he podido observar, lo que he hecho las fichas textuales y con la computadora en APA 7, Sí, donde coloco, usted debe saber muy bien, referencias. claro, Ahí le insertas y te sale automáticamente. obvio. Pero cuando lo pongo dos autores, o podría ser tal vez mal insertado, y no me sale, solo un autor no me sale. Eso le quería preguntarle. No sé si tengo que hacer manualmente o puedo cargarlo a la computadora. Gracias, Lick. Se hace, primeramente lo tienes que subir con un autor, ¿sí? Y luego se hace nomás el cambio. Si son dos autores, coma y lo colocas el otro en referencias. Vaya, gracias, Lick, gracias. Ahora, ¿para qué esto? Anteriormente hemos hablado de las citas, ¿no? De las citas, ¿para qué? Para que cuando tú estés construyendo, ¿no? Cuando estés construyendo este párrafo, este párrafo, necesitas ya darle énfasis en el uso de tus citas, de tus entrevistados. Imagínate, un ejemplito. Pregunta problematizadora, dice. ¿Qué factores influyen para que los estudiantes tengan deficiencias en la producción de ensayos? ¿No? Esa es una categorización, ¿no ve? Digo, una pregunta problematizadora. Para que haya una categorización acá. Como subtítulo vamos a colocar factores que influyen para que haya deficiencias en la producción de ensayos. Esta categorización, ¿de dónde vino? De esta pregunta problematizadora. Y luego ya empezamos a hacer el párrafo correspondiente, ¿no? Y por si acaso falta una parte de oración introductoria, ¿no? Porque después de la oración introductoria recién tiene que venir la mayoría de estudiantes que llegan a la universidad en mayor o menor grado no han logrado aprender los fundamentos básicos de la redacción académica. ¿Quién dice? Ahí está, Edal, son más autores, 2011. Al respecto, un estudiante de quinto de secundaria señala, ¿no? Acá, ¿quién está diciendo? Tú, el que está escribiendo, está diciendo esto, ¿sí? Él está diciendo aquí. Entonces, luego engancha con el otro compañero. Siempre tuve miedo de redactar porque lo veía como algo complicado. Me di cuenta que lo que me faltaba era saber cómo redactar paso a paso. Aquí dice estudiante, 17 de octubre de 2000. Cuando es menor de edad, se coloca en este sentido, estudiante, ¿no? Pero si ya es persona mayor, entonces, ¿qué tal si apellida Félix Mamani? Coloca ahí, ¿no? Mamani. Y como hemos visto, yo creo, en el este, ¿no? Utilizando las fichas. Entonces, así es la construcción. Todo esto, estas citas que hacemos, nos va a servir justamente para la construcción de párrafo, ¿sí? Entonces, anteriormente les había hecho algunas líneas, ¿no? Que primeramente escribes tú, después la cita, después tú haces el enlace, otra vez la cita, les había dicho, ¿no? Y luego terminas con una conclusión, les había dicho. Entonces, se puede hacer todo ello, ¿sí? Algunos están acostumbrados a utilizar el parafraseo.
se puede también. Lo importante es dar la cita, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante, estimados colegas, en cuanto hagan la producción de párrafos, ¿no? Yo, la cita, engancho, el autor o el actor y luego concluir. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hacemos las preguntas problematizadoras, ¿no? Esto se llama matriz de síntesis del diálogo de autores, para que entiendan de manera sencilla, de manera didáctica. Esto es el esquemita para categorizar de lo que tú has utilizado tu entrevista, tus preguntas problematizadoras. Tus preguntas problematizadoras has preguntado al director, al maestro, al padre de familia o al estudiante. Va a haber ahí respuestas. En base a esas respuestas, codificas o bien directamente categorizas. ¿Sí? Pregunta. ¿Por qué consideras que la comunidad no participa en las diferentes actividades del plan de acción del PCP? ¿Qué te dirá el director? ¿Qué te dirá el maestro, el padre de familia, el estudiante? En base a eso vas a encontrar palabras clave y vas a categorizar. Porque esta categorización, como han visto, entra como un subtítulo. ¿Sí? Así se categoriza. Una vez que ya hayas categorizado, ¿no? Esta categoría, hay varias categorías según a las preguntas, les había dicho. Si es que ustedes van a hacer preguntas problematizadoras, tiene que ser 5, 7, no más, ¿no? Entonces, van a encontrar también categorías. Entonces, acá, de las categorías que han sacado, vamos a colocar acá y luego vamos a sustentar con autores, ¿sí? Y, a ver, ¿por qué consideras que la comunidad no participa en las diferentes actividades del plan? El director dirá, negligentes. El maestro dirá, no tienen tiempo. Padres de familia dirán, trabajamos. Estudiantes dirán, eh, no están en casa, trabajan también, va a decir. Vamos a categorizar, ¿no? La falta de participación de los padres de familia es por la falta de tiempo, algo así, digamos. Digamos, ¿no? La categoría. Un ejemplito. Aquí vamos a colocar esa categoría y vamos a ir a preguntar a un libro que dice Dussel, que dice Bolton, que dice Semmelman, etc. No, esos son aportes teóricos ya, críticos. Este señor ha dicho una cosa, este ha dicho otra cosa, este ha dicho otra cosa. Nosotros hacemos un análisis crítico, reflexivo también de todo ello. ¿Ya? Entonces, esta es la matriz para poder categorizar y analizar tanto las preguntas, las categorías y en base a los actores y autores de los entrevistados que vamos a utilizar. Muchos me dicen, estas preguntas problemáticas, ¿cómo voy a preguntar sobre los libros? Me dicen. No, no se pregunta, ¿sí? Ese instrumento de investigación se pregunta, sí, pero a los actores educativos. De esos actores educativos sale la categoría. De esa categoría recién vamos a preguntar a los, a los cientistas en ese tema. ¿No ve? Una vez que hayas colocado ya las citas de estos señores, haces tú un aporte crítico en base a los tres que han dicho, o cuatro, qué sé yo. Luego tienes que hacer una síntesis, analítico, crítico, reflexivo, ¿sí? Eso es lo que te va a servir también para la construcción del párrafo. Y más clarito lo podemos ver. Tenemos una categoría ya. Sensores nomás dice, ¿no? Como ejemplo. El autor, el actor, postura del participante. Y en la producción de conocimiento, aporte crítico sale en el centro. Por si acaso, todo lo que dice el autor está en verdecito
lo que dice el estudiante está en rojito, ¿no? Para que se ubiquen ustedes la postura del participante, ¿no? Hacemos estas categorías, ¿para qué? Para que haya, pues, esta construcción de párrafo. Este párrafo, mira, imagínate, está sustentado, está entre comillas y está con la cita correspondiente, ¿no? Aquí abajo también está la cita, ¿no? Y también hay un análisis crítico reflexivo. A ver, en la construcción del seguidor de línea se recomienda las lecturas de los sensores asegurándome que el robot pudiera seguir la línea de manera estable y sin desviarse, estudiante tanto. Así también se puede distinguir ciertos elementos. Para poder hacer que el robot logre seguir una línea, es necesario que de alguna manera pueda distinguir entre el menos dos tipos de contrastes, el color, la línea, el fondo. Rodríguez, Paniagua, Escobar, tantos, 2016, ¿no? Página 100. Los sensores infrarrojos son unos componentes electrónicos LED infrarrojo y un fototransistor colocados uno al lado del otro, asegurando que el robot mantenga una estabilidad entre al menos dos tipos de contraste en el qué sé yo. Esta construcción tiene que tener pues ese diálogo de autores y actores. Lo que yo les había enseñado era pues, lo más sencillo, ¿no ve? Que esté primero tú, luego que esté el autor, tú, que esté el actor y luego concluyes con una conclusión, les había dicho, ¿no? Y aquí entran más elementos, ¿no? Ya entra el estudiante, el participante, ya entra el artículo científico de un autor, ¿no? Entonces, la construcción que se quiere ver, ¿no? En su artículo de ustedes que van a hacer producción, que se quiere ver ese tipo de diálogo de autor y actor, ¿sí? Eso es lo que se quiere ver. A ver, después de ello, eso es lo más importante ahora, ¿no? Porque en su estructura, ¿qué es lo que les pide? Tabulación de recopila datos, organiza datos, elabora análisis y esto ya depende de ustedes, a su instrumento. Objetivo general, mejorar el resultado, no pasa nada. Lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? En su trabajo, ¿no? En su trabajo, en su producto del módulo 3, ah, cierto, hasta el 5 de julio, es decir, hasta el sábado, ¿no? Qué raro, hasta el domingo nos han dicho a nosotros, porque el 7, el lunes nosotros no las tenemos que elevar. A ver, lo voy a llamar. Hasta el domingo creo que es, compañeros. No me fijo tampoco, me fijo, che, la plataforma. Hasta el 6 nos han dicho. Ya, pero ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Objetivo general específico, para dar secuencia a lo que tienen del trabajo 1, en este caso del módulo 2. En el módulo 3 hemos hablado de esto, ¿no? Objetivo general específico. Luego, esto está sencillo, marco metodológico de la investigación. Van a pisar tierra ustedes, ¿no? ¿Qué enfoque, qué paradigma, qué tipo de investigación, qué diseño de investigación, instrumentos que van a utilizar, ¿no? Instrumentos cualitativos y instrumentos cuantitativos? Es decir, aquí les decía, ¿no? Aquí les pide, por si acaso, dos instrumentos, les decía, cuantitativos y cualitativos. Y lo tienen que hacer. Y eso han visto ustedes cómo se hace, ¿no? Con la misma temática, con los estudiantes han debido trabajar o van a trabajar ¿no? Pero eso lo mismo tienen que hacer, ¿sí? Misma temática, mismos instrumentos, pero con el enfoque cuantitativo y cualitativo. Luego, el marco reflexivo dialógico conceptual, ¿no? Esto justamente es lo que estamos hablando. En este marco reflexivo dialógico conceptual es donde se quiere ver eh, esto, ¿no? Esto es lo que se quiere ver, ¿sí? Este diálogo de autores y actores, ¿sí? Esto es lo que se quiere ver. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta los instrumentos de investigación para hacer el análisis de ello, ¿ya? Entonces, suponte que hablamos de, no sé qué tema será,
ya sacamos lo que es categorización y en esa categorización tenemos que tratar de consultar a algún autor y sustentar el trabajo. ¿No ve? Marco reflexivo dialógico concepto. Por lo menos ahora no lo vamos a hacer así como nos piden dialógico en el marco dialógico conceptual de autor y actor. Tal vez no vamos a lograr, pero de alguna otra manera por lo menos se quiere de que haya sustento por lo menos, ya sea teórico, en este caso de autor, o bien simplemente de actor. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un pasito a lo que vamos a seguir mejorando en el siguiente módulo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en la redacción, porque en base a esta categorización, a este diálogo de autores y actores, van a hacer la bibliografía. Y me va a mostrar ya qué autores has utilizado, o tal vez entrevistas solamente, actores educativos, ¿no? Tendría que aparecer por lo menos unos cuantos, ¿no? Que ustedes hayan utilizado. Luego ya en los anexos irá tus instrumentos de investigación aplicados. ¿No ve? Eso, eso es lo que les había hablado la anterior semana, ¿no? Para que no, no se compliquen mucho, ¿no? Y no creo que tengan problemas acá, marco metodológico. Motivo general específico, igual no creo que tengan problemas. Lo que sí les va a dificultar un poquito es acá en el marco reflexivo, ¿no? Dialógico conceptual. Y sí les va a llamar, les va a llevar tiempito para poder construir todo ello, ¿ya? Entonces, esito sería mis compitas. A ver, antes de que entremos a una reunión, ¿cómo se dice esto? Una reunión. Les deseo, a ver, voy a llamar lista, ya voy a llamar lista, por favor, no se vayan. Voy a llamar lista.